¿Estás pensando en emigrar a Suiza, pero todavía no tienes claro ni a qué cantón ir? ¿Ni siquiera tienes claro qué es un cantón? ¿Sabías que más de la mitad de Suiza está vacía? ¿O a lo mejor lo que no sabías es que solo hay unas 10-15 ciudades a las que es factible emigrar por trabajo? No te preocupes, porque en este vídeo te voy a explicar en profundidad todo lo que necesitas saber sobre estos temas. Además, al final del vídeo te voy a dar una lista de las 25 ciudades que deberías considerar si quieres emigrar a Suiza. Estoy seguro de que si lo acabas haciendo, acabarás viviendo en una de ellas o cerca. Entonces, vamos con el vídeo. Joder, soy una puta bestia, me ha salido a la primera. Buongiorno, chicos, chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo. Soy totalmente consciente de que hace más de un mes que no subo vídeo. Os pido perdón por ello, pero la verdad es que este mes he estado bastante ocupado y hacer un vídeo de calidad con la información que os voy a traer hoy, encontrar la información, estructurarla, hacer los gráficos, analizarla, organizarla, grabar, después editar, etcétera, etcétera, la verdad es que lleva mucho tiempo. Pero como os decía, hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de población y extranjeros en Suiza. Vamos a hacer un análisis muy detallado de estos temas, tan detallado que te puedo asegurar que después de ver este vídeo vas a ser un experto en el tema. Gente, os habla el Jorge Editor, por eso llevo mis gafas refacheras y como podéis ver, llevo más de media hora de vídeo y todavía no he hablado de inmigración. Es por ello que he decidido dividir este vídeo en dos partes. Por lo que si apoyáis este vídeo y me dejáis en los comentarios que os gusta este tipo de información y os interesa, en el próximo vídeo voy a hablar de extranjeros e inmigración en Suiza. Espero que entendáis la decisión, pero la verdad, llevo media hora y no quiero superar mi récord del vídeo anterior de 2 horas y media. ¿Y por qué he elegido estos dos temas? Desde mi punto de vista es importante saber cuánta población hay y dónde está, porque normalmente cuando emigramos lo hacemos a zonas pobladas, es decir, a ciudades, que es donde están los negocios y por ende es más fácil conseguir un trabajo. Y también es importante saber dónde están los extranjeros, porque al final la gente extranjera que está ahora mismo viviendo aquí estaba en algún momento de su vida en vuestra situación y por alguna razón u otra decidió irse a una ciudad o punto concreto del país. Por lo que si seguimos a la mayoría de los emigrantes, normalmente vamos a acabar en una zona donde haya trabajo. Estas son las dos razones por las que pienso que es muy importante tener claro estos dos factores. A lo largo de este vídeo responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cuánta población tiene Suiza? ¿Dónde está esa población? Y os daré una lista de los 25 municipios más poblados de Suiza, que seguramente, si vienes a Suiza, acabarás en alguno de ellos o cerca de alguno de ellos. Y respecto a los extranjeros, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? Y la composición por nacionalidades de esa inmigración. Es decir, vamos a desglosar la inmigración por nacionalidades. Alemanes, italianos, franceses, obviamente españoles, portugueses, también latinos. Y el análisis que vamos a hacer, tanto de población como de inmigración, lo vamos a hacer desde el nivel más macro, es decir, desde el nivel nacional, pasando por el nivel cantonal y acabando en el detalle de nivel municipal, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, vamos allá con el vídeo. Antes de empezar a hablar de Suiza, tenemos que tener claro dónde está. Suiza se encuentra en el continente europeo, específicamente en Europa Central. Os voy a dejar un mapa de Europa y una rosa de los vientos, indicando dónde está el norte, sur, este y oeste, porque a mí, honestamente, a veces me cuesta y lo tengo que pensar dos veces. Viendo la rosa de los vientos, ¿por qué se llama rosa de los vientos? Si no se parece a una rosa. No sé, ¿no sería mejor que se llame Surinken de los vientos? Bueno, en fin, no viene el tema. Como os decía, Suiza está en Europa Central. Y es muy importante no confundir la Unión Europea con Europa. La Unión Europea es una organización política compuesta por 27 países a día de hoy, 26 de mayo del 2024, y Europa es un continente, es decir, es una separación geográfica. Además, también cabe añadir que Suiza no está dentro de la Unión Europea. Sabiendo esto, hay que tener claro que Suiza sí que está en Europa, Europa continente,
pero no forma parte de la Unión Europea, es decir, no es parte de esos 27 países, pero sí que forma parte de la EFTA, European Free Trade Association, para los españoles, Asociación Europea de Libre Comercio, que está compuesta por 4 países, por Suiza, como os he dicho, por Liechtenstein, por Noruega y por Islandia. Y finalmente, quiero dejar claro que Suiza no es Suecia, aunque se parezcan mucho y mucha gente lo confunde, incluido yo hace unos cuantos años, ahora que estoy aquí ya no me confundo, los confundía, ¿vale? Suiza está en Europa Central y no forma parte de la Unión Europea, y Suecia está en Europa del Norte y sí que forma parte de la Unión Europea. Entonces, teniendo claro esto, hay que tener claro que Suiza hace frontera con 5 países, con Francia, con Alemania, con Austria, con Liechtenstein y con Italia. Esto es importante porque, como veremos más tarde, va a afectar muchísimo a su población y sobre todo a los extranjeros. Decir que Liechtenstein es un país muy pequeñito, son 160 kilómetros cuadrados, y para que os hagáis una idea, Andorra es 3 veces más grande que Liechtenstein o Liechtenstein. No sé si lo pronunciaré bien, pero lo voy a dejar escrito. Dejando un poco la geografía de lado, pasamos rápidamente a la organización política. Lo que todo el mundo, incluido yo, le llama Suiza, oficialmente se llama Confederación Suiza. Y si buscamos en internet o en un diccionario la definición de confederación, nos vamos a encontrar algo similar a esto. Leo literalmente, voy a poner voz de persona seria. Unión o alianza entre estados que conservan su soberanía asentada sobre la base de un tratado para gestionar la defensa, las relaciones exteriores y otros intereses comunes. Teniendo esta definición hay que resaltar 2 palabras: estados y base de un tratado. En el caso de Suiza, estos estados son estados federados y son mundialmente conocidos como cantones. Y en relación al tratado, el tratado base que regula cómo tienen que organizarse esos cantones es lo que se llama la Constitución Federal, que me he informado un poco, y la primera Constitución Federal se firmó en el 1848 y con esta nace lo que hoy le llamamos la Suiza moderna. Posteriormente ha sufrido 2 modificaciones, una en el, permitirme que lea, 1874, 26 años más tarde, y otra, la más reciente, en el 1999, 125 años más tarde de la anterior modificación. Entonces tenemos claro que Suiza es una confederación y que se organiza en cantones. Voy a poner en pantalla un mapa con todos los cantones que tiene Suiza. Para los españoles, digamos que los cantones son algo así como las comunidades autónomas, pero con incluso más independencia. Teniendo claro esto, podríamos decir que Suiza se divide en 3 niveles: el nivel federal o nacional, el nivel cantonal, que como podéis ver en el mapa existen 26 cantones, y el nivel municipal, que a día de hoy, en el año 2024, existen 2.131 municipios. También es importante decir que la capital federal de Suiza es Berna, no es Zúrich. Zúrich es la ciudad más poblada y por ende normalmente la que mayormente se conoce en el mundo, pero no es la capital. La capital federal es Berna. Y finalmente añadir que cada cantón tiene su constitución cantonal que ha sido aprobada y por ende compatible con la Constitución Federal. Y es por eso que decía que tienen muchísima más autonomía que las comunidades autónomas de España. Y para que os hagáis una idea, los cantones pueden decidir sobre el idioma oficial, sobre los impuestos, incluso hasta la manera que tienen de reciclar. Por lo que hay que aclarar que si emigras a Suiza, dependiendo del cantón donde estés, la experiencia puede variar mucho, aunque estés en el mismo país. Y como curiosidad, quiero decir que cada cantón tiene su código, su bandera y su escudo. Y esto lo podemos ver sobre todo en la matrícula de los coches. Voy a dejar la foto de una matrícula suiza y a la izquierda de la matrícula podemos ver el escudo federal o el escudo nacional. A la derecha el escudo cantonal y el código, las 2 letras que veis, es el código del cantón. Por lo que si veis un coche con matrícula suiza en vuestro país, podéis rápidamente identificar de qué cantón procede. Y sabiendo todo esto, que son los conocimientos, creo yo, mínimos y básicos que hay que tener sobre Suiza para hablar de ella,
Empezamos con la población. Población de Suiza. Primera pregunta. ¿Cuánta gente hay en Suiza? Para responder a esta pregunta, os voy a dejar aquí un gráfico que nos enseña la evolución de la población desde el 1990 hasta el año 2022. Además, abajo del gráfico, representado con las barras, podemos ver el número de hombres y mujeres. Y sí, podéis acusarme de persona normativa por utilizar el azul para los hombres y el rosa para las mujeres, pero es lo que hay, chicos. Teniendo el gráfico delante, podemos ver que, primero, la distribución entre hombres y mujeres es bastante equitativa. Siempre hay un poquito más de mujeres, pero casi iguales. Y que en 1990 había aproximadamente unos 6.800.000, casi 7 millones de personas. Y que en 2022 tenemos casi 9 millones de personas. Y esto nos deja una línea alcista, es decir, que crece. De hecho, el crecimiento de la población desde el 1990 hasta el 2022 es de un 30,5%. Cambio el gráfico, la misma línea, pero abajo, en vez de representar a los hombres y a las mujeres, representamos el cambio porcentual que ha habido anualmente, y aquí sí podemos ver clarísimamente que la población en Suiza ha crecido positivamente durante estos 32 años. De hecho, las variaciones son todas verdes, lo que significa que son todas positivas, ninguna negativa, y por ende no ha habido ningún año durante estos últimos 32 años donde la población suiza decrezca. Teniendo claro que en Suiza hay casi 9 millones de personas, me gusta, como cualquier indicador, como veréis a lo largo del vídeo, contextualizarlo. Entonces, vamos a contextualizar la población total suiza con la población mundial. Y para ello tenemos este gráfico que es muy chulo, la verdad es que me encanta. Y como podemos ver, lo primero que destaca son China e India, que como todos sabemos es donde está la mayoría de la población mundial. Quiero decir que en este gráfico los colores representan las grandes regiones del mundo. Es decir, el azul está para Asia, que como podemos ver es más de la mitad de la población mundial. África está en naranja, Europa está en verde, América del Norte está en rojo, Latinoamérica está en lila y bueno, después tenemos Oceanía y el resto, que son los pequeñitos que están aquí abajo. Problema con este gráfico. Pues la verdad es que si estamos hablando de población y lo comparamos con China o India, todo lo que comparemos va a parecer muy pequeño. Por lo que me he tomado la molestia de hacer exactamente el mismo gráfico que incluye a los países de la Unión Europea y de la EFTA. Como no quiero estar diciendo EFTA durante todo el vídeo, le voy a llamar EFTA. Me voy a quedar tan ancho de aquí en adelante, ¿vale? Como digo, tenemos el mismo gráfico, pero con los países europeos. Y aquí sí que Suiza parece un poquito más grande, pero no muchísimo más grande. Y también cabe destacar que los 5 países de la izquierda, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, hacen más del 50% de la población de la Unión Europea más EFTA. O sea, es bastante interesante. De hecho, voy a dejar un gráfico de barras representando la misma información que antes, pero donde yo creo que se ve más claro la población de Suiza versus todos estos países. Voy a colorear siempre las columnas de Suiza como rojo para poder localizarlo más rápido. Y como veis, Suiza está por debajo del promedio, que son unos 15 millones de personas. Como hemos dicho, tenemos 9 millones de personas en Suiza. Entonces, tenemos clara la pregunta: ¿cuánta gente hay en Suiza? Ahora hay que pasar a responder ¿dónde está esa gente? Para responder esta pregunta vamos a empezar hablando sobre la superficie de Suiza. Suiza, de oeste a este, es decir, de izquierda a derecha, tiene 348 kilómetros y de norte a sur, o de arriba a abajo, tiene 220 kilómetros. Por lo que si Suiza fuese un rectángulo perfecto y multiplicásemos 348 por 220, nos saldrían 76.560 kilómetros cuadrados. Pero todos sabemos que Suiza no es un rectángulo perfecto, por lo que si hacemos un poquito de recortes, nos queda una superficie total de 41.285 kilómetros cuadrados. Para contextualizar este número y que nos hagamos una idea de lo grande o pequeña que es Suiza, España tiene aproximadamente 500.000 de kilómetros cuadrados, es decir, es 12 veces más grande que Suiza. E incluso la comunidad autónoma de Andalucía tiene 87.000 kilómetros cuadrados,
lo que hace que sea 2 veces más grande que Suiza. Es decir, la comunidad autónoma de Andalucía es 2 veces más grande que todo el país de Suiza. Y para los que me estéis viendo desde Latinoamérica, Ecuador tiene 283.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace 7 veces más grande que Suiza. Y digo esto porque Ecuador es un país conocido como pequeño dentro de Latinoamérica. Después tenemos Uruguay, que tiene 176.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace 4 veces más grande que Suiza. E incluso Costa Rica, con sus 51.000 kilómetros, es 1,25 veces más grande que Suiza. Por lo que estamos hablando de un país bastante pequeño si nos referimos a su superficie. Voy a dejar los mismos 2 gráficos de antes para contextualizar estos números y que podáis ver que, relativamente hablando, Suiza es un país bastante pequeño. De hecho, en el gráfico de barras, de los 31 países, 27 europeos más 4 de la EFTA, está en el puesto número 24. Llegados a este punto, sabemos que Suiza tiene 9 millones de personas, lo que, relativamente comparándolo con Europa, es bastante poco, pero a la vez también es un país con una superficie bastante pequeña. Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza es poca gente, pero poca superficie, entonces va a estar más lleno, menos lleno. Y es que cuando hablamos de lleno o no lleno, estamos refiriéndonos a la densidad de población, que hace eso mismo que queremos: coger el número de habitantes y dividirlos entre su superficie. Y esto nos va a dar el número de personas que hay por kilómetro cuadrado en el país. Por lo que vamos a dividir 8.740.472 personas dividido entre 41.285 kilómetros cuadrados. Esto nos da una densidad de población de 212 personas por kilómetro cuadrado. Y teniendo esta medida, como hemos hecho hasta ahora, lo vamos a contextualizar con los países de la Unión Europea más los países de la EFTA, que me voy a cansar de repetir EFTA. Si en algún momento no lo repito, que sepáis que los incluyo. Como podéis ver en el gráfico, Suiza se encuentra en el puesto número 7 con una densidad de población de 212 personas por kilómetro cuadrado, mientras, por ejemplo, España se encuentra en el puesto número 19 con 94 personas por kilómetro cuadrado. Además de este gráfico vais a estar viendo un mapa súper bonito que he sacado del informe de demografía de Europa del año 2021 publicado por el mismísimo INE, Instituto Nacional de Estadística, el organismo más top de estadística y oficial que hay en España. Y nos podríamos quedar aquí, te podría decir, hey, Suiza tiene una de las densidades de población más altas de Europa, con 212 personas por kilómetro cuadrado, y por ejemplo España pues tiene una densidad muchísimo más baja de 94 personas por kilómetro cuadrado. Pero te tengo que confesar una cosa: te estoy mintiendo cual político español. Te estoy diciendo que la tasa de desempleo baja, pero el número y gasto en prestaciones por desempleo sube. O, cual banco desalmado, te estoy vendiendo un piso hablándote de los metros construidos, pero me estoy callando y no te estoy mencionando los metros útiles. Y es que, para sorpresa de nadie, los países no están poblados simétricamente. Existen desequilibrios demográficos. Es decir, la gente habita en unas zonas más que en otras. Y esto se puede deber a muchas causas, pero las principales suelen ser 3 causas. La primera, las causas históricas. No te preocupes, no te voy a dar una chapa de historia de Suiza. La segunda razón es la económica y, por ejemplo, entre otras, es el caso de España, donde tenemos un sector primario casi inexistente, un sector secundario o industria pequeño y además muy concentrado en ciertas zonas, y esto hace que la economía dependa del sector terciario, especialmente del turismo. Y no es raro ver, como estaréis viendo en el mapa, que la gran mayoría de gente se concentra en las zonas costeras, que obviamente es donde más turismo hay. Esto nos deja como consecuencias pues que en Barcelona ciudad podamos encontrar una densidad de población de 16.000 personas por kilómetro cuadrado. Recordemos que la media nacional estaba en 92, pero si nos vamos a nivel ciudad son 16.000. O sea, no voy a ponerme a multiplicar, pero de 92 a 16.000 hay mucho. Y después también destacar que Madrid es una excepción, no está en la costa, pero al ser la capital administrativa del país,
también está muy poblada y aquí, por ejemplo, podemos encontrar una densidad de población de unas 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Y la tercera razón que puede causar un desequilibrio demográfico suele ser la geografía del país, que haya muchas montañas, que haya un mal clima, etcétera, etcétera. Normalmente en los países no hay desequilibrios demográficos solo por una de estas razones, sino que suele ser una combinación de estas tres. Entonces, teniendo claro esto, ponemos el mismo mapa que nos dio el funcionario del INE, le pegamos una patada y lo echamos a la calle y ponemos a un universitario recién graduado que quiere conseguir un contrato indefinido y le pedimos que nos haga el mismo mapa. Si tiene pocas ganas de trabajar, nos va a dar un mapa como este. Y aquí sí que podemos empezar a ver, por ejemplo, las densidades de Madrid, que está totalmente en rojo, la costa de España, también tenemos a París por ahí arriba en Francia. Y si tiene muchas ganas de trabajar, nos va a hacer un mapa como este. Y en este mapa sí que podemos ver realmente dónde se concentra la población a nivel europeo. Y aquí sí queda clarísimamente que la población no se distribuye simétricamente en los países. A mí me llama la atención de este mapa, por ejemplo, lo vacía que está España, que ya lo sabía, pero verlo gráficamente choca. Lo vacía también que está Francia y lo vacía que está Europa del Norte. Pero no me enrollo más. Hemos visto que la densidad de población, que es un indicador generalmente bueno, no sirve o la información que nos da es poco precisa cuando la superficie que cogemos es una superficie grande. Por ejemplo, la superficie de un país. Entonces, vuelvo a Suiza. En pantalla vais a tener una grabación de mi propia pantalla de un mapa interactivo que he creado yo. Como este, he creado unos cuantos más que vamos a analizar juntos. Voy a dejar en la descripción los links de cada uno de estos mapas para que vosotros mismos podáis acceder a ellos e interactuar con ellos en casa, porque la verdad estos mapas llevan un montón de información encima y es imposible analizarla toda con vosotros, ¿vale? Entonces vamos a ir a las cosas principales. ¿Qué vemos en pantalla? Básicamente el mapa de Suiza dividida por cantones y cada cantón coloreado en función del número de habitantes que tiene. Y digo número de habitantes porque, como hemos dicho, la densidad de población se lleva mal con superficies grandes, por lo que ver el número de habitantes sería más correcto, más indicativo si estamos con una superficie grande como es un cantón, aunque siempre es bueno tener las dos medidas juntas, ¿vale? Primera cosa que me llama la atención del mapa, y es que solo hay un cantón pintado de lila. Eso quiere decir que solo hay un cantón con más de 1,5 millones de habitantes, que es el cantón de Zúrich. No estoy hablando de la ciudad, sino del cantón. Y otra cosa que me llama la atención es que hay cantones en gris, que eso significa que tienen menos de 50.000 habitantes, que eso significa básicamente que están vacíos. Y tercera cosa que me llama la atención si miramos los colores es que los cantones con tonos más rojizos y lilas están distribuidos sobre este área. Mira, cuando decía que era interactivo, si ponéis el cursor encima de cualquier cantón, os va a dar el número de habitantes exacto, la superficie y la densidad de población, para que podáis tener los dos indicadores, como os decía, que es lo correcto. Lo que os decía, en esta zona de aquí podemos ver que está bastante roja-naranja, por lo que podríamos sospechar de que existe un desequilibrio de población a nivel cantonal. Para responder a esta sospecha voy a poner otro gráfico, un gráfico de barras, donde podemos ver el número de habitantes por cantón y efectivamente nuestras sospechas eran ciertas. Los 5 primeros cantones, de un total de 26, tienen a el 50% de la población. El cantón de Zúrich, de Berna, de Vaud, de Aargau y St. Gallen. El 50% en los 5 primeros. Y si seguimos, en los 10 primeros tenemos el 75% de la población, lo que indica que en el resto, en 16 cantones más, solo hay el 25% de la población, por lo que clarísimamente Suiza también tiene un problema de desequilibrio demográfico. Como os he dicho antes, no me voy a poner a buscar las razones históricas, pero sí que hay una gran razón demográfica, y es que Suiza se divide en 3 accidentes geográficos, que son el área de los Alpes, que comprende el 58%, o sea, más de la mitad de su superficie, la meseta suiza o meseta central, que comprende el 31% del territorio, y Jura, que comprende un 11%
de su territorio. Si ponemos el mismo mapa, pero en este caso un mapa de altura, podemos ver clarísimamente por qué la gran mayoría de la población suiza está al norte, y también nos explica muchísimo por qué en esos cantones del centro no hay casi gente. Y como podéis estar viendo en pantalla, la razón es que están los Alpes. Los Alpes cruzan más de la mitad, el 60%, recordemos, de la superficie de Suiza, por lo que este hecho geográfico condiciona totalmente cómo se distribuye la población en Suiza. Y por eso era muy importante que lo supieseis, ¿vale? De hecho, he buscado datos y en la meseta suiza, en el Planicie Central, que comprende, recordemos, solo un 31% de la superficie total, en esta zona habitan más de 2/3 partes del total de la población. Y además de ser la parte más poblada, obviamente es la más industrializada y la más rica. Y además, como podéis ver en el mapa, es donde están la gran mayoría de ciudades grandes y por ende que seguramente conocéis o habéis escuchado hablar de ellas. Entonces, teniendo claro que los Alpes atraviesan un 60% de la superficie, que recordemos no teníamos mucha superficie, vamos a ver el siguiente mapa que nos indica qué municipios de Suiza están considerados, estadísticamente hablando, una ciudad. Normalmente se consideran ciudades los sitios que tienen más de 10.000 habitantes, también se tiene en cuenta la densidad de población, los negocios, servicios disponibles, transporte, etcétera, etcétera. Pero, como podemos ver en el mapa, lo que nos llama muchísimo la atención es que en rojo, es decir, ciudades, o sea, hay muy pocas comparados con el color verde, que es el que abunda en todo el mapa. Y eso nos indica que en Suiza la población se concentra en unas áreas en concreto. Entonces, vayamos al mapa final, al mapa definitivo que he creado, que es la densidad de población por municipio en Suiza en el año 2022, y veamos realmente dónde está toda esa gente. En este caso sí que utilizo la densidad de población porque al ser municipios es una superficie muchísimo más pequeña que, por ejemplo, la superficie del cantón o la superficie nacional, y por ende sí que podríamos considerarlo un indicador bastante fiable, ¿vale? Vamos allí con el mapa. Lo mismo, es un mapa interactivo que he creado yo y que, como te he dicho antes, también voy a dejar el link para que tú puedas ver municipio por municipio toda la información que quieres ver, ¿vale? Y teniendo el mapa, pues obviamente lo primero que nos llama la atención es Zúrich, que está negro básicamente. Si pongo el cursor encima de Zúrich, mira, puedo meterle zoom, aquí está. Nos va a dar pues los habitantes y la densidad de población que tiene, ¿vale? Densidad de población de aproximadamente 5.000 personas por kilómetro cuadrado y 430.000 habitantes. Yo, viniendo de Barcelona, creo que en Barcelona hay 1,5 millones de personas, por lo que no me parece muchísimo. Y como he dicho, además en Barcelona hay una densidad de población de 16.000, 3 veces más, por lo que para ser el municipio más poblado del país no me parece muchísima gente ni muchísima densidad de población. Mira, lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar aquí los sitios con más densidad. Y como podemos ver, destacan Ginebra, Lausanne, Friburgo, Berna, Zúrich, Lucerna y Basilea, que diría yo que son ciudades que seguramente te suenen. Después, también interesante, voy a seleccionar las que básicamente tienen una densidad de menos de 50 y queda clarísimo que la zona de los Alpes está casi vacía, digamos. Y bueno, como os he dicho, es un mapa interactivo, os voy a dejar el link de este mapa. Entonces, en este punto, felicidades, ya eres un experto o experta en población de Suiza, porque sabes cuánta gente hay, lo hemos contextualizado a un nivel europeo y además sabes dónde está toda esa gente, en parte por una razón geográfica que son los Alpes, ¿vale? Llegados a este punto, como te he prometido al principio del vídeo, voy a dejar en pantalla los 25 municipios más poblados de todo Suiza, ¿vale? Y que seguramente, si acabes emigrando a Suiza, acabes en alguno de ellos o viviendo muy cerca de ellos. Además de esto, como siempre me gusta contextualizar las cosas, a la derecha te voy a dejar las 25 ciudades más pobladas de Europa con los mismos datos para que te hagas una idea de que, aunque sean los municipios más poblados de Suiza, realmente no están tan poblados. De hecho, si miramos la tabla, Zúrich, como he dicho, tiene unos 430.000 habitantes, una densidad de población de 5.000 personas por kilómetro cuadrado, pero es que si nos vamos al segundo municipio más habitado,
nos tenemos que ir a Ginebra, que son 200.000, o sea, pasamos de 430 a 200, o sea, menos de la mitad, y ya el tercero sería Basel con 173.000 personas. Si miramos la lista de ciudades más pobladas europeas, la última, la número 25, en Sevilla, tiene 685.000 personas, por lo que, como os digo, incluso siendo los municipios más poblados, yo desde mi punto de vista, viniendo de Barcelona, que está, por cierto, en el top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que está en el top 10, el número 10 de ciudades más pobladas, la verdad es que diría que las ciudades en Suiza, como norma general, no están muy pobladas. Aquí acabaría todo lo que tienes que saber sobre población en Suiza. Pero, como sé que muchísimos de vosotros os habéis suscrito a mi canal y miráis mis vídeos porque estáis pensando en emigrar al cantón de Ticino y que hay pocos canales que hablen sobre ello, os voy a dejar la misma información, pero específicamente para el cantón de Ticino. Decir rápidamente que en Ticino tenemos 106 municipios, el cantón, el norte del cantón está casi completamente vacío, como podemos ver en el mapa, y esto se debe otra vez a los Alpes, a la geografía. Voy a dejar también un mapa de altura de Ticino, ¿vale? Y podéis ver que en el norte está lleno de montañas y por ende la gente se concentra en las zonas planas, ¿vale? Os dejo la lista de los 10 municipios más poblados del cantón de Ticino, pero podríamos resumirlo como Ticino tiene solo 4 grandes zonas pobladas y por ende con actividad económica, ¿vale? La ciudad de Lugano, que es la ciudad más poblada y capital comercial del cantón. Después tenemos la zona de Bellinzona, que es la capital administrativa del cantón. Después tendríamos Locarno, que básicamente es una zona de turismo y que está bastante habitada. Y la zona de Mendrisio, que es la zona donde habito yo y que creo que está poblada porque está muy cerca de la frontera con Italia. Y aquí lo que veo sobre todo es que hay bastante industria. De hecho, la mitad de Mendrisio es industria. A ver si puedo dejar un mapa aéreo donde se vea. Y también he visto que hay muchas empresas de logísticas o sedes de logística y sedes de venta. Entonces, para los que queráis emigrar al cantón de Ticino, tenéis la lista de 10 municipios más poblados, los mapas y, como os he dicho, hay 4 zonas, ¿vale? Espero que esta información os sea muy útil. Y ahora sí, hemos acabado con la población en Suiza. Y hasta aquí, esto es todo. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Yo personalmente, antes de grabarlo, he mirado en YouTube a ver si había algún vídeo de este tipo y no he encontrado nada. No sé si es porque a la gente no le interesa o simplemente nadie lo ha hecho. Si os ha gustado, por favor dejármelo. Si os gustarían más vídeos de este tipo sobre otros temas, economía, trabajo, clima, etcétera, hacedmelo saber. Y bueno, son las 8 de la tarde, yo estoy bastante cansado. Como veis aquí todavía hace bastante sol y me voy al gimnasio a estirar un poquito el cuerpo. Sí que os quería enseñar, por ejemplo, estoy literalmente donde tiramos la basura. Voy a cambiar la cámara. Como os decía, estoy literalmente en el basurero, pero mirad las vistas que tengo. O sea, las montañas súper bonitas. Obviamente hay una bandera suiza, bueno, no solo una, pero como os decía, lo bonito que son los árboles, lo verde que está esto. No sé, me encanta, estoy rodeado de montañas. A lo mejor no se ve mucho por el contraluz, pero espero que lo podáis apreciar. La verdad es que en persona impresiona muchísimo más. Y es que yo no puedo parar de mirar hacia arriba porque, joder, es que es súper bonita la naturaleza aquí. Y recordemos que estoy literalmente en el basurero. O sea, esta es la vista que tengo yo cada vez que tiro la basura. Decidme que no es bonito. Estoy rodeado de montañas, de naturaleza. Voy a poner esto un poco más. Y esto ya os digo, es la calle que me lleva al Aldi. Y en el fondo hay más montañas. Bueno, no sé, me encanta la verdad. Lo dicho, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, like, os suscribís y lo compartís. Hasta la próxima, chao. Por eso hay una gran diferencia de nosotros y ustedes, que esto es plata de la calle, no de papi ni la red. En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno. De fantasmas soy creyente, sí, conozco más de uno. Si comieron de mi mano y vinieron como paloma, el que me odiaba hoy me ama, el español peleando en Roma. Ustedes no viven trap, hicieron trap por el sonido. Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos, ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido. Tiene lleno el vaso, pero está escaso de contenido, baby.